Hola a todos, bueno, saben que soy Marita Nasser, la coordinadora de física. Vamos a explicar a modo de ejemplo un ejercicio de termodinámica de la unidad 5. No es un ejercicio de la guía, sino que es un ejercicio típico de termodinámica, a ver si podemos entender los conceptos que queremos aprender. Bueno, el ejercicio que decidimos explicar nos comenta que tenemos 250 gramos de esquirlas, de pedacitos de plomo, que están a 150 grados Celsius, que son colocadas sobre un bloque de hielo. Nos aclara que está en un recipiente adiabático. ¿Qué significa que este recipiente sea adiabático? Significa que este recipiente, es decir, se va a realizar un trabajo dentro del recipiente, no intercambia calor con el entorno. Es decir, hay una pared aislada, que es ese recipiente, y eso sería entonces, se aproxima bastante para poder hablar de un límite adiabático. Despreciamos la capacidad calorífica justamente entonces de este recipiente, nos indican que la temperatura inicial del hielo es de menos 30 grados Celsius y nos pregunta cuál será la temperatura final del sistema. Como explicábamos en el ejemplo anterior, lo primero que hacemos es escribir los datos del problema. Tenemos la masa de plomo, la temperatura inicial a la que se encuentran estas esquirlas de plomo, la masa de hielo sobre la que se vuelcan estas esquirlas. Nos aclaraba que el recipiente era adiabático, un recipiente con paredes adiabáticas nos está indicando que están formadas por un aislante térmico ideal, es decir, que el recipiente no va a conducir el calor, y nos aclaraba que la temperatura inicial del hielo era de 30 grados bajo cero. El problema nos pide que averigüemos la temperatura final del sistema. Como es un problema de calorimetría, tenemos dos expresiones matemáticas que nos permiten resolver estas situaciones. Que el calor entregado por un cuerpo, en este caso el plomo, dependerá del calor específico, de la masa y de esa variación de temperatura que experimente al ceder calor. En el caso del hielo, esa cantidad de calor que acepte dependerá de su calor específico, de la masa que tenga de hielo y de su variación de temperatura. Como tenemos hielo que suponemos va a cambiar de estado, también podemos considerar la expresión matemática de calor latente. Recuerdan que cuando se producía un cambio de estado no había variación de temperatura, por lo tanto, mientras una sustancia cambia de estado, podemos calcular la cantidad de calor que entrega o que recibe conociendo su masa y el calor latente del mismo. Antes de comenzar a resolver este ejercicio, entonces, fijémonos bien en qué condiciones se encuentra nuestro sistema. El hielo necesita alcanzar los 0 grados Celsius para comenzar a fundirse. El plomo, que se encuentra a mayor temperatura, entregará calor al hielo para que pueda fundirse, y al entregar calor se va a enfriar. Debemos indicar cuál es la temperatura final del sistema. Para hacerlo vamos a calcular paso a paso cuál será el calor cedido por el plomo y el calor absorbido por el hielo respectivamente. La situación entonces queda planteada para este sistema tal como nos está mostrando el gráfico, porque la cantidad de calor intercambiada debe ser 0. Entonces establecemos la condición de equilibrio, que la variación de calor del sistema va a ser 0 y que la temperatura final del sistema es mi incógnita. Entonces planteamos esa condición de equilibrio y podemos comenzar a resolver el problema. Podemos comenzar entonces a calcular el calor que es absorbido por el hielo, que es cedido por las virutas o esquirlas de plomo. Entonces conocemos la masa de hielo, su calor específico por tabla, la temperatura final que va a alcanzar es los 0 grados Celsius, ya que en esa temperatura va a tener que cambiar de estado, y cuál era su temperatura inicial. Realizando el cálculo y simplificando unidades, obtenemos que el calor que tiene que absorber el hielo hasta alcanzar los 0 grados Celsius es de 750 calorías.
Seguimos avanzando con la resolución de este problema. En este caso he optado por reemplazar primero por los datos y después despejar la incógnita para no complicarles la resolución matemática. El calor entonces que ha absorbido el hielo de 750 calorías ha sido cedido por los 250 gramos de plomo. El calor específico otra vez lo obtuvimos por tabla. No sabemos cuál va a ser la temperatura final del bloque de las virutas de plomo, pero sabíamos que su temperatura inicial era de 150 grados Celsius. Entonces pasamos masa y calor específico dividiendo y la temperatura inicial de las virutas de plomo pasan sumando. Obtenemos que la temperatura final es de 50 grados Celsius. Hay que mirar bien este valor y que sea un resultado coherente, es decir, suponemos que vamos bien porque la temperatura que ha alcanzado el plomo al entregar calor al hielo para que se funda tiene que ser sí o sí mayor a los 0 grados Celsius que la temperatura de fusión del hielo. Si seguimos analizando entonces cuál es nuestra situación, tenemos los 250 gramos de plomo que entregan calor para que el hielo pueda comenzar a fundirse. Esta cantidad de calor entonces es de 375 calorías. Sabemos que la temperatura final que tiene que alcanzar es los 0 Celsius, la temperatura inicial ahora es de 50 grados Celsius y con estos valores de 375 calorías sabemos que el hielo puede comenzar a fundirse y podemos calcular qué cantidad, qué masa de hielo se ha fundido. Como estamos hablando de un cambio de estado, recuerden que la expresión no tiene en cuenta la variación de temperatura, ya que durante los cambios de estado la temperatura se mantiene constante, y entonces podemos calcular, conociendo el calor latente del hielo, cuál será la masa de hielo que se fundió. Si solo 4,68 gramos lograron fundirse, el resto continúa en estado sólido. Sabíamos que teníamos una masa inicial de 50 gramos, solo se han fundido 4,68 gramos, por lo tanto me queda en mi recipiente una masa de 45,32 gramos. Bueno, esperemos que la explicación de este ejercicio de la unidad número 5 les haya servido como para poder plantear otras situaciones problemáticas que sí están en la guía de problemas. Entonces estamos a tiempo todavía, falta para el segundo trabajo práctico y insistimos con algo que sostenemos con Paula, que aprobar no es lo mismo que aprender. Muchos alumnos solo quieren aprobar los trabajos prácticos para poder llegar al final, pero en realidad no han aprendido y en el futuro de ustedes necesitan haber aprendido para poder desarrollar su actividad profesional como corresponde. Bueno, adelante.